Aleluya. Amén. Amén. Nuestro deseo es que Dios reine en nuestros corazones. Amén. Pero para reinar en nuestros corazones, nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice que si no nos hacemos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. O sea, al hacernos como niños, hace que Él reine, permite que Él reine. Amén. Buenos días, tomen asiento. Saluden primero a su pariente, a su vecino. Amén. Los niños pueden pasar a su escuela dominical. Pasen los niños. Amén. 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 Es muy linda la comunión entre los hermanos y me alegra que se saluden, sigan charlando. Pero bueno, vamos a comenzar con la palabra de Dios. El mensaje de la palabra en esta mañana. Y como dice ahí, ustedes pueden ver el título de mi mensaje, Oír a Dios. ¿Quiénes quisieran oír a Dios? Escuchar a Dios. Y sabe que para escuchar a Dios necesitamos estar en comunión con Él. Es la primera cosa que necesitamos entender. Solo la comunión con Dios hace que podamos nosotros oír a Dios. Los que tienen comunión con Dios escuchan a Dios. Dios habla y habla mucho, a todos nos habla, pero los que escuchan son los que oyen a Dios, son los que entran en comunión con Él. Oír a Dios, entender a Dios es algo muy importante en la vida. ¿Cómo vamos a ser guiados por alguien a quien no le escuchamos, ¿no? O no lo vemos? En la Biblia, oír y ver son más o menos casi sinónimos en este sentido de Dios, ¿no? Dice, por ejemplo, bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios, ¿no? Ellos percibirán a Dios, podríamos decir, ¿no? Ya sea oyendo, viendo. Y de hecho, el oír a Dios no es con los ojos naturales, el oír a Dios es con nuestros sentidos espirituales. Vamos a ver eso. Amén. Hermanos, Dios sabe todas las cosas. Él conoce el futuro, Él conoce el presente, del presente que vivimos nosotros, nada le es oculto, todos nuestros pensamientos, Él lo sabe. Amén. Hay tantas personas que desean oír a Dios, algunas porque piensan que Dios, ¿no?, le va a hacer entender el futuro, quisieran conocerlo porque Dios les va a decir cómo hacer para que le vaya bien en su negocio, si hacerlo, si no hacerlo. Bueno, algunos por curiosidad, muchos necesitamos entender tantas cosas que son enigmáticas en la vida. Lo que podemos ver y entender es bastante limitado, ¿no? Somos un montón, millones de personas. Pero sabe que Dios normalmente se revela para hacernos conocer lo que Él desea que conozcamos. Porque Él quiere actuar y necesita que nosotros estemos ahí, necesita de nosotros para actuar. Cuando Dios creó a Adán, le dio un encargo.
de gobernar. ¿Dios no podía gobernar? Yo creo que sí, pero Dios se lo dio al hombre. Dios delegó autoridad al hombre. Y ahora nosotros hemos vuelto a recibir esa autoridad. Él dijo al final, ya antes de subir al cielo en su ascensión, Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y se los delegó a sus discípulos, ¿no? Por tanto, vayan y hagan discípulos. Así que, hermanos, nosotros oímos a Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿Está bien? ¿Está clara esta palabra? Dios nos revela lo que Él quiere que conozcamos. No por nuestra curiosidad. Bueno, yo creo que aquí hay algo que es necesario poner claramente en la vida de un cristiano. ¿Sabe, mi hermano? Para mí un cristiano es alguien que decidió vivir para Dios. Y eso es para mí y eso para Dios también. Tú no te puedes llamar cristiano si no has decidido vivir para Dios. Y vivir guiado por Dios. ¿Sabe cuál es la traducción de la palabra pecado? En el idioma original es una palabra griega, amartía, y quiere decir errar en el blanco, ¿no? Quiere decir desviarse del camino. Ese es el significado de la palabra que se traduce pecado. ¿Y cómo nosotros sabremos el camino si no somos guiados por Dios? ¿Lo está viendo? Entonces podemos concluir que si Dios no nos guía, estamos amartando, estamos pecando, o sea, estamos en pecado, o sea, no estamos en el camino. Y hay mucha gente que quizás, no sé, cuando piensa en ser guiado por Dios, cuando piensa en andar el camino que Dios tiene para él, le parece que, ay, no, debe ser aburrido, ¿no? Hay gente que dice, no, ¿cómo será el seguir a Dios? ¿Y sabe por qué? Porque tenemos tan malos ejemplos, tenemos los malos ejemplos de personas que parecen piadosas, personas que parecen bien cristianas, pero viven una vida bien fea, no lo que Dios ha preparado para ellos. Y entonces a veces pensamos seguir la voluntad de Dios. Primero es difícil, segundo es aburrido, o no sé, ¿no? O Dios nos pedirá cosas que no podremos hacer. ¿Usted cree que Dios nos pedirá cosas que no podemos hacer? ¿Cuántos son papás? Usted sabe, cuando usted le va a mandar algo a hacer a su hijo, usted sabe si el hijo está capacitado para hacerlo o no, ¿verdad? O sea, usted no le va a mandar a un niño de 3 años que vaya a arreglar la luz, porque sabe que no está. Y sabe que por más que usted le mande, por más que usted le obligue, no lo va a hacer o lo va a hacer mal. Dios sabe lo que nosotros podemos hacer. Y creo que lo que no podemos hacer nos lo regala mediante la gracia. El poder para hacer las cosas que Dios nos manda hacer está. O sea, no hay nada que no podamos hacer de la voluntad de Dios. Nada de lo que Dios te mande es imposible para ti. Y todo lo que Dios te manda es conveniente para ti. Por tanto, es necesario oír a Dios, pero para oír a Dios hay que tener comunión con Dios. Jesús mismo, Él decía, yo no puedo hacer nada, ¿no? A ver si funciona este aparatito, a veces no funciona, ahí está. Dice, en este capítulo me gusta mucho porque este capítulo
muestra a Jesús hombre. Y Jesús hombre es un modelo para nosotros. A veces pensamos que Jesús hacía milagros usando su deidad, usando su carácter divino, pero no es así. Todos los milagros, dice, usted véalo en su Biblia, no lo tengo aquí, en Hechos 10:38. Dice que Él anduvo bienes, anduvo sanando y anduvo haciendo todas las cosas porque Dios estaba con Él. Entonces, lo mismo que Jesús, nosotros podemos tener a Dios con nosotros. Obviamente Dios está con nosotros cuando nosotros estamos con Él. Entonces, Él dijo esto, miren, dice, respondió Jesús, entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Amén. Él era Dios, pero ahora estaba como hijo, estaba como uno de nosotros. Y dice, Él nada puede hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Qué importante ver, porque lo que hacía Jesús es ver lo que estaba queriendo hacer el Padre y ahí entraba. Qué privilegio, ¿no? Estar haciendo lo que Dios quiere hacer. Que podamos en algún momento entrar en eso. Entonces, Él se declara como inútil para hacer. Nada puede hacer el Hijo del Hombre. Solo lo que ve hacer al Padre. Dios, y dice el siguiente versículo, porque el Padre ama al Hijo. Dice, y le muestra todas las cosas que Él hace. Y dice, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea, todo lo que no podemos hacer en nuestra humanidad, Dios nos da la capacidad para hacerlo cuando nosotros queremos hacer su voluntad. O sea, cuando nosotros oímos a Dios o vemos a Dios, entramos en un nivel de vida sobrenatural. Entramos en un nivel de vida donde lo que antes podíamos, ahora ya, o sea, lo que antes no podíamos, ahora podemos. Miren lo que dijo Jesús, el Hijo del Hombre nada puede hacer por sí mismo. Lo que tú no puedes hacer por ti mismo, cuando puedes ver a Dios, lo puedes hacer. Y dice que el Padre le amaba a Jesús, claro, era un hijo amado, obediente. Y dice, Él le muestra las cosas que hace. Y aún le mostrará mayores cosas. O sea, si tú puedes oír a Dios o ver a Dios, Dios te va a mostrar las cosas que Él quiere hacer. Y si Dios te ama, que de eso no creo que tengamos ninguna duda, porque Dios nos demostró ya su amor. Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Su amor es incuestionable. Cuando una persona piensa que Dios no le ama, está en un engaño. Dios le ama. Y Dios le amó. Le ama no por lo bien que hace, no por las obras que hace. Dios lo ama porque lo ama. Porque es amor. Cuando éramos, dice, antes ni habíamos siquiera pensado en Dios y nos amaba. Y se manifestó a nosotros y murió por nosotros. Y a las personas que están ahí afuera también las ama. A toda persona Dios la ama. Y si amamos a Dios, nosotros no vamos a estar mal con las personas. Vamos a amar a las personas. Porque yo, si amo a Dios, amo lo que Dios ama. ¿Sí o no? Yo amo a Dios. Si tú tienes una persona a la que amas, no vas a ir en contra de las personas a las que esa persona ama, ¿verdad? Porque la vas a ofender.
Entonces, cuando nosotros hacemos mal con los hombres, con cualquier ser humano, estamos ofendiendo a Dios. Porque Dios las ama a esas personas, así como nos ama a nosotros. Entonces, hermanos, Dios nos creó así como estamos. Dice la Biblia, cuando nosotros hemos venido a Cristo, hemos sido creados de nuevo. O sea, hay una palabra que se llama recreados o algo así. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu. Dice el libro de Efesios, el capítulo 2, dice que somos hechura suya, creados ahora en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hay obras que están esperando para que nosotros oigamos a Dios, veamos a Dios, obras que están sin hacer. Porque Jesús, recuerden, Jesús, ¿qué hacía Jesús? Lo que vio hacer al Padre. Entonces Dios está esperando que veamos al Padre. Por eso este tema, ahora yo le voy a decir que es para una persona que estudia la Biblia, que ama tanto la Escritura y que se dedicó toda su vida a eso, es bien frustrante tener que hablar en una hora, porque hay tantos detalles, tantas cosas preciosas en la palabra. Pero yo voy a tratar de darle lo más importante. Amén. Y espero y le pido al Señor que lo que yo hable sea entendido. Ahora, ¿cómo tener comunión con Dios, verdad? Si tener comunión con Dios es necesario para oír a Dios, ¿cómo tener comunión con Dios? Hay un elemento en nuestro ser que hace que tengamos comunión con Dios y abre nuestro oído. ¿Quién sabe qué es ese elemento que tiene usted en su vida, en su ser? Se llama la conciencia. Amén. Es la conciencia. Si usted tiene una conciencia limpia, puede tener comunión con Dios. Si usted no tiene una conciencia limpia, no puede tener comunión con Dios. Miren lo que dice la bienaventuranza. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Sabe, hermano? El ver a Dios no es cuestión de estar horas, no es cuestión de estar en oración, no es cuestión de tener una posición de rodillas, es cuestión de comunión. Estar de rodillas y estar horas de rodillas es bello y es deseable, pero eso no es suficiente. Debo tener una conciencia limpia delante de Dios. Hay gente que se dedica a orar, a ayunar, y todo eso debería ser para estar con la conciencia limpia. Pero hay gente que sin la conciencia limpia quiere oír a Dios haciendo esas cosas religiosas, podemos decir, ¿no? Asisten todo, pero no quieren limpiar su conciencia. Y hermanos, mientras más limpia está nuestra conciencia, más claramente oímos a Dios. Miren, dice Hebreos, el capítulo 10, acerquémonos, dice, con corazón sincero, ¿no? Una primera condición. Con Dios no podemos dejar de ser sinceros. Porque Él mira lo que hay adentro. O sea, Él conoce si estamos hablando lo que no pensamos, ¿no? Dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Nuestros corazones tienen que estar purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, dice, ¿no? Pero vamos a ver esta parte.
purificados nuestros corazones de mala conciencia. La palabra conciencia, en el griego syneidesis, es la facultad interna dada por Dios que da testimonio del estado moral o espiritual del ser humano. Es la facultad interna que tenemos nosotros, dada por Dios, que da testimonio de nuestro nivel moral o espiritual. Y bueno, la conciencia es un poco diferente entre un cristiano y un no cristiano. El que no es cristiano, recuerden, no ha nacido de nuevo. ¿Amén? Su espíritu está apagado en su relación con Dios. Entonces, su conciencia, la conciencia de los seres humanos, se forma con las ideas que tenemos, las ideas, ¿cómo se llama? De nuestra casa, ¿no? De nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra cultura. Esas cosas forman la conciencia de una persona sin Cristo. Y la conciencia todavía tienen conciencia, ¿no? No es que porque no tengan a Cristo no tienen conciencia. Tienen una conciencia, pero su conciencia, no hay relación con Dios. Su conciencia les dice está bien o está mal, según sus valores morales, según sus valores familiares, todo lo que recibió, todo lo que aprendió, ¿no? Por eso entre la gente hay personas que ciertas cosas son malas para unos y son buenas para otros, ¿no? Así vemos, así es el mundo. Ahora, cuando nacemos de nuevo, ¿sabe qué? Cuando nacemos de nuevo, nuestra conciencia, nuestro espíritu renace. ¿Amén? ¿Está bien? Todos saben que sí, somos creyentes, recibimos a Cristo. En nuestro interior hay un nuevo nacimiento. Nacemos del Espíritu. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace renacer. Y renace ese nuevo espíritu, o se regenera, no sé la palabra, pues de tal manera que nuestro espíritu y el Espíritu Santo están unidos. Y a partir de ese momento, nuestra conciencia sube a un nivel superior, sube al espíritu. Nuestra conciencia, como ahora de todos nosotros que somos cristianos, está moldeada por el Espíritu Santo. Y esa es la conciencia que está iluminada, purificada por su gracia, ¿no? Porque Él nos dio de gracia la salvación. Y la conciencia ahora funciona desde el Espíritu. Ahora somos capacitados todos nosotros en el conocimiento de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la muerte espiritual. Nuestra conciencia empieza a despertar y empieza a guiarse por Dios, por la ley de Dios. Y esa es la conciencia que nos permite o nos impide la comunión con Dios. Entonces, no sé si es importante, pero como les digo, hay tantos detalles en la palabra del Señor, tantos detalles que pudiéramos compartir, pero no quiero complicar y no quiero usar mucho el tiempo, porque ahora hablando a los cristianos, hablando a ustedes, yo voy a hablar a las personas que han nacido de nuevo. Y en realidad para ser guiados por Dios necesitamos nacer de nuevo. Voy a mostrarles un pequeño pasaje rápidamente
de una conversación de Jesús con un sabio judío llamado Nicodemo. Dice en Juan capítulo 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿No? Hasta él conocía que Dios estaba con él. ¿Y cómo conocían ellos? Por medio de las señales, ¿no? Por medio de los milagros, las sanidades. Entonces Nicodemo sabía, decía, tú has venido de Dios. ¿Y cómo sabía? Por medio de las señales. Y recuerden, ¿de dónde venían las señales? En Juan 5 Jesús dice que yo hago todo lo que veo hacer al Padre. Esas señales venían de lo que él veía hacer al Padre, y tenía entonces razón Nicodemo. Pero Nicodemo era un sabio judío, no era un cristiano, no era alguien que había recibido a Cristo, aunque conocía las Escrituras. Dice el versículo 3, la respuesta de Jesús, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Recuerdan? Jesús dice, yo hago todo lo que veo hacer al Padre. Pero si no naces de nuevo, si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino espiritual, no puede ver a Dios. Dios le señala una necesidad, y la necesidad era que nazcamos de nuevo, que nazca de nuevo, ¿verdad? Si quería ver el reino de Dios. O sea, él le está preguntando cosas y Jesús le dice, pero ahorita no te puedo explicar porque no me vas a entender, porque tienes que nacer de nuevo, porque yo te voy a explicar las cosas del reino de Dios. Pero Nicodemo seguía con su mente natural y dice en versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire el pensamiento, ¿no? de Nicodemo. Creo que ni nosotros tuviéramos, pero él era así. Bueno, tengo que nacer de nuevo, entonces voy a volverme a entrar a la panza de mi mamá y tengo que nacer. Eso es lo que dice Jesús, le dice, ¿no? Pero Jesús no estaba hablando de eso. Respondió Jesús, de cierto te digo, dice, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un nacimiento del agua y del Espíritu. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, ¿no? O sea, no te estoy pidiendo que entres al vientre de tu madre y vuelvas a nacer, sino que estoy esperando que... Hola. Me robó el espectáculo. Me robó su atención. Amén. Ay, qué linda la bebé. Bien, ¿volvemos? Entonces, él le dice... le dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne es carne. O sea, tu nacimiento de tu mamá es tu nacimiento de tu mamá. Pero lo que es nacido del Espíritu, dice, Espíritu es. ¿Está bien? Ahora, si hemos nacido de nuevo, le está diciendo que ese nuevo nacimiento es un nacer del Espíritu. O sea, cuando tú naces del Espíritu, cuando tú recibes a Cristo, no cambias, ¿no? O sea, no hay ningún cambio físico en ti, pero hay un nacimiento espiritual, hay una parte espiritual en ti que nace. Y cuando nace, puedes entrar, dice, ¿no?, en el reino de Dios. De otra manera no se puede. O sea, Nicodemo, tienes que recibir, diríamos nosotros si lo viéramos hoy día, no tienes que recibir a Cristo, Nicodemo. Amén. Tiene que ser cristiano para
para que puedas ver el reino de Dios y para que puedas entrar en el reino de Dios. Entonces, y mire lo que le dice Jesús: no te maravilles de que te dije, y esa parte que la puse en amarillo, es una parte que quiero que lo tengamos bien claro. O sea, es necesario nacer de nuevo. O sea, nadie es cristiano si no nace de nuevo. Porque nacemos a un estilo de vida espiritual. Nacemos a un estilo de vida donde tenemos comunión con un ser que no vemos con estos ojos, pero que tenemos que tener comunión con Él, con quien tenemos que oírle, quien nos tiene que dirigir en la vida. Y hay personas que nunca tuvieron comunión con Dios. Ahora, el nacer de nuevo es una parte, es el inicio de toda vida espiritual. Si tú has recibido a Cristo, ya has nacido de nuevo. Tenemos un espíritu renacido, y el Espíritu Santo está junto con nuestro espíritu, está unido con nuestro espíritu, que ha sido regenerado, que ha recibido la vida de Dios. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? Viene: ¿por qué muchos cristianos no oyen a Dios? Si ya nacieron del Espíritu, si ya nacieron de nuevo. Recuerden, ¿no? Tenía que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Y ahora que hemos nacido de nuevo, y la Biblia habla que nosotros nacemos de nuevo por fe, por la obra terminada de Cristo. Tú no naces de nuevo porque te has portado mejor. Tú no naces de nuevo porque has hecho nuevas cosas. Tú naces de nuevo por fe en una obra terminada. Jesús ya la hizo por siempre. Él murió por ti y por mí, y eso conquistó nuestro nuevo nacimiento. O sea, es algo que solamente lo tienes que creer. El único trabajo que tienes que hacer es creer. Y el Espíritu viene a tu espíritu y te da nueva vida. Ahora, por eso mismo la pregunta: si ya tenemos esa nueva vida, ¿por qué? Porque ¿saben por qué mucha gente no oye a Dios ni ve a Dios? Porque tiene problemas de conciencia. Tenemos problemas de conciencia. Cuando nuestra conciencia está limpia y saludable, entonces, ¿sabe cómo funciona la conciencia? Nuestra conciencia de cristianos ahora, y si está bien, ¿ok? Porque hay conciencia saludable, hay conciencia adormecida, incluso algunos cristianos tienen su conciencia apagada, dice la Biblia. Espero que no sea el caso de muchos de nosotros, pero de todas maneras, cual sea la condición que tienes, si tu conciencia está en un estado, si está mal, está enferma o no funciona, tenemos la gracia de Dios para restaurarla. No hay nadie que no pueda restablecer su conciencia, pero tenemos que reconocer el estado en el que ahora está nuestra conciencia. Porque ¿sabe qué? Cuando nuestra conciencia está limpia y está saludable, está en buena salud, ¿qué hace la conciencia? Cuando tú estás haciendo algo malo, es más, cuando estás pensando hacer algo malo, ya sientes algo, como que se te para el corazón. Eso está mal. Viene y te dice: esto no está bien. Si hay una persona que vive esta realidad, es que su conciencia más bien está bien. Cuando tú haces algo malo, cuando tú pecas y no tienes ningún problema en tu corazón, ahí sí tenés que preocuparte. Tu conciencia tiene problemas, no está funcionando bien. La conciencia nos hace saber si estamos haciendo bien o no. Igual que la conciencia cuando estábamos en el mundo, ¿no?
Una persona que robaba tenía un remordimiento, ¿verdad? Porque sabe que robar es malo, porque a él siempre le enseñaron que robar es malo, porque él ve que a la persona a la que él roba le está quitando algo que quizás le costó tanto conseguir, ¿no? Sabe que es malo y se siente mal. Se siente mal una vez, se siente mal otra vez, y si sigue haciéndolo, ya para él robar es normal, ¿verdad? Igual dice que así pasa con por ejemplo, los sicarios, ¿no? Los asesinos contratados a sueldo para matar. La primera persona a la que matan es feo, es grave, su conciencia les reprende, sí. Su conciencia les reprende duro. Pero después de matar una vez, dos, tres, ya lo hacen como comer chicle. Amén. Ya no hay conciencia. Entonces, eso que vemos sucede con nosotros. Nosotros, cuando viene el Espíritu Santo a nuestro corazón, la conciencia nos reprende. Y tenemos dos opciones cada vez que la conciencia nos vaya a reprender. Una, o escuchamos la voz de la conciencia, nos arrepentimos y por la gracia de Dios le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona y limpia nuestra conciencia. Amén. O agarramos y decimos, nada, nos cerramos a la voz de la conciencia y lo seguimos haciendo. La segunda vez que hagas lo mismo, ya la conciencia, su voz es un poquito más suave, ya te sientes menos mal cuando estás pecando. La tercera menos, y llega un momento en que tu conciencia se apagó. Ya tu conciencia no te reprende, no te dice esto está mal. O sea, la conciencia te dice, pero vos no la escuchas, diríamos, ¿no? Y algunos pensarían, pero no, bueno, entonces puedo seguir siendo feliz porque ya no me va a molestar esa conciencia, ¿no? Puedo seguir adelante sin que me esté molestando. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Tu relación con Dios sufre. Tu relación con Dios se anula. Por eso hay tanta gente que es cristiana, que viene a la iglesia, incluso que sirve, incluso que predica, pero no tiene relación con Dios. Porque se puede hacer todas esas cosas sin relación con Dios. Pero su ministerio nunca es efectivo. Y a la larga van a dar mal testimonio. O sea, es muy importante cuidar la conciencia. Es muy importante tener una conciencia viva, tener una conciencia a la que le podemos oír y le podemos hacer caso. ¿Para qué? Para preservar nuestra comunión con Dios y poder oír a Dios. Quisiera estar en su cabeza de usted y espero que lo que digo sea posible de entender. Lo estoy tratando de hacer lo mejor posible. Yo no soy muy bueno con las palabras, pero quiero que usted lo vea. Porque el gozo de nuestro corazón, la vida de Dios en nosotros, depende totalmente del estado de nuestra conciencia. Porque eso es lo que hace la conciencia, ¿no? ¿Sabe? Es como si aquí estuviera Dios y aquí estoy yo y aquí hay un vidrio, ¿no? Digamos, ¿no? Es por poner un ejemplo. Y el vidrio está limpio, yo puedo ver a Dios, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Es solamente para ilustrar algo.
Si mi conciencia empieza, si yo empiezo a pecar y no permito, o sea, hermano, cuando tú pecas tienes digamos, la capacidad de arrepentirte y la sangre de Cristo te perdona. Mira, este punto es muy importante entenderlo. Todos nosotros lo tenemos que entender. Cristo murió. Porque sabe, hermanos, para Dios, tener comunión con nosotros es un deseo grande de Dios. A Dios le encanta tener comunión contigo. Dios quisiera tener comunión todo el tiempo con cada uno de nosotros. Ama esa comunión. Y Él sabe que es nuestra única salvación. Él ama la comunión. Entonces, ama tanto tener comunión con nosotros que mandó a su Hijo morir en la cruz. Para que cuando esta comunión se vea truncada, la sangre de Cristo limpia, ¿no?, de nuestros pecados. Amén. La sangre de Cristo limpia. ¿Cuándo limpia tus pecados la sangre de Cristo? Cuando te arrepientes. Cuando decides dejar ese pecado y crees que la sangre de Cristo te perdona. Y otra vez, ese vidrio que se estaba empañando, ¿no?, por el pecado, otra vez queda limpio, ¿vale? Así, limpiecito, y tú puedes ver a Dios. Miren, tenemos que conocer el poder de la sangre de Cristo. ¿No? Decía una persona, la sangre de Cristo no es antidiablo. ¿No? Las personas toman la sangre de Cristo como antidiablo. Voy a salir de mi casa, ay, me cubro con la sangre de Cristo. Por favor. La sangre de Cristo no te cubre así. La sangre de Cristo te cubre cuando te perdona tus pecados y Satanás no tiene ningún motivo para hacerte daño. Esa es la mejor cobertura. Así funciona la sangre de Cristo. No es cubrirme con la sangre de Cristo, es hacer funcionar la sangre de Cristo en mi corazón, haciendo que mi corazón esté limpio. Y Satanás no puede hacer nada contra un corazón limpio. Es el valor de la sangre de Cristo. Pero a nosotros nos enseñaron, ¿no? Me cubro con la sangre de Cristo, ahora sí puedo salir a la calle. No. Permítele al Espíritu Santo que te examine y arrepiéntete si es que es necesario. Entonces puedes salir a la calle. Amén. Porque la sangre de Cristo te limpió. Nuestro poder está en que nuestra vida está limpia. Ese es el poder que hace huir al enemigo. Satanás sabe quién tiene comunión con Dios y quién no lo tiene. Quién es pura apariencia. Él conoce profundamente lo que hay en tu corazón. Y en el corazón de todos nosotros. En el mío, en todos. Amén. Es tan bueno tener una conciencia normal, una conciencia saludable que nos reprende, porque nuestra comunión con Dios es mayor. Pero saben, hermanos, muchos de nosotros hemos pasado muchos años haciendo caso omiso de la voz de la conciencia. Y tenemos cosas, pecados, que para nosotros son normales, pero son pecados. Y por lo tanto impiden nuestra comunión con Dios. ¿Y podemos seguir viviendo así? Sí, podemos seguir viviendo así. ¿Podemos seguir viniendo a la iglesia así? Podemos seguir viniendo a la iglesia así. ¿Podemos ministrar desde el púlpito así? Podemos ministrar desde el púlpito así. Pero eso no quiere decir que nuestra labor tenga resultado para Dios, o sea, aprobada por Dios.
Mucha gente no escucha a Dios. ¿Y sabe qué? Pareciera que oír a Dios es algo sobrenatural. No, oír a Dios es lo más normal. Debería ser lo más normal para un cristiano. Pero ¿por qué no todos escuchamos a Dios? Porque estamos descuidando nuestra conciencia. ¿Y sabe qué es lo que necesitamos con urgencia? Orar a Dios que tenga misericordia de nosotros. ¿Sabe qué dijo Jesús cuando habló del Espíritu Santo? Dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá, el Espíritu Santo no vendrá. Mas si me fuere, dijo, os lo enviaré. Y dice, y el Espíritu Santo, ¿cuál es? Ahí habla de tres cosas que hace el Espíritu Santo. ¿Convencerá al mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros tenemos pecados que hemos normalizado, necesitamos urgente la voz del Espíritu Santo que nos convenza de pecados que para nosotros ya son normales porque hemos apagado nuestra conciencia en ese aspecto. Y después decimos, no sé por qué, ya no siento a Dios. No sé por qué vengo a la alabanza y como que no siento nada. Y ahí nos esforzamos para alabar a Dios y, no sé, mientras mejor música haya, o sea, le ponemos de todo. Pero a lo máximo que llega nuestra alabanza no es a una alabanza espiritual, sino hasta podemos hacerle llegar a una alabanza emocional. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre una alabanza espiritual y una alabanza emocional? Que la alabanza emocional se termina cuando cruzo esa puerta. Pero la alabanza espiritual permanece conmigo en mi corazón, donde quiera que voy. Amén. A nosotros nos enseñaron que para tener comunión con Dios necesitamos ayuno, necesitamos oración. Y todo eso debería servirnos para permitirle a Dios que muestre cómo está nuestra conciencia. ¿Qué tengo que arrepentirme? ¿Qué tengo que arreglar? ¿Dónde tengo que permitir que la sangre de Cristo venga y me limpie? Para tener comunión con Dios y entonces puedo oír a Dios. La comunión con Dios es lo único importante. Porque si tengo comunión con Dios, lo tengo todo. Cantamos tantas canciones, ¿no? Y decimos, tienes que estar en comunión, tienes que tener tiempo de comunión con Dios. Pero permíteme decirte que el tiempo que pasas arrodillado, teniendo algo en tu conciencia, ese tiempo no es tiempo de comunión. Ese tiempo no te transforma. Y como decía, puede llegar incluso a darte emoción. Puedes estar emocionado saliendo de un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, un tiempo de culto. Pero eso no va a durar si es emoción. Si es espiritual, eso va a estar todo el tiempo. Ni siquiera vas a necesitar venir al culto y estás alabando en la calle. Y en tu corazón hay alegría y gozo. Si tienes comunión con Dios, vas a tener comunión con las personas. Es imposible que no tengas comunión con la gente si tienes comunión con Dios. Amén. O sea, si tienes comunión con Dios, estás feliz. En otras palabras. Así cuando hablas con alguien no tienes ningún problema. Amén. Entonces, este es lo que estamos
tocando en esta mañana. El Señor puso en mi corazón porque hoy me tocaba. Estuve orando mucho. Y creo que es bueno preguntarnos qué está pasando con nuestra vida. ¿Quién es Dios para nosotros? Aquí en la iglesia, sí, pero en tu casa, cuando estás trabajando. ¿Sientes a Dios? ¿Estás con gozo ahí en tu trabajo? ¿Está Dios ahí? Cuando ministramos aquí, ministra la alabanza, ministramos predicando, ¿está Dios ahí? ¿El servicio a Dios es una carga para ti? ¿Servir a Dios es tan difícil? Hermanos, la solución es arrepentirnos y confesar, ¿no? Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. ¿Qué limpia? Nuestra conciencia. Nos limpia. Si te arrepientes y confiesas a Dios, Dios limpia tu conciencia y Dios es una persona real para ti. Es muy triste, hermanos, entender que la religión, aunque sea evangélica, no tiene comunión con Dios. Es, bueno, recibes buenos valores, recibes la ley de Dios, pero lo principal que Dios nos vino a dar es su comunión. Él anhela tener comunión contigo. La religión nos ha dicho que Dios está ahí esperando a que hagas algo, ¡pum!, para caerte encima, ¿no? Con el castigo. Pero ¿sabe qué? No, Dios quiere tener comunión contigo. Ahora sí, su gracia no quiere decir que su gracia disminuye la ley, disminuye, no, eres pecado, pero ya no es tan pecado por la gracia de Dios, no, mentira. No, la gracia de Dios te hace que tú entres a ese estándar alto de Dios nuevamente. Necesitamos dos cosas. La primera, para tener una conciencia limpia, es su sangre, que nos limpia en ese momento. Y después necesitamos su gracia, que mantiene esa limpieza. La gracia de Dios, que es la capacitación de Dios para que tú puedas hacer lo que no puedes hacer. Si tú eres una persona que peca y has caído muchas veces, necesitas la sangre de Cristo primero y la gracia de Dios que te va a transformar, porque la gracia de Dios es multiforme. La gracia de Dios viene a ayudarte de muchas maneras. Y siempre suple lo que tú no puedes hacer, pero quieres hacer para Dios. Si tú amas a Dios, no hay nada imposible, porque la gracia de Dios te va a capacitar. Si tú quieres vivir una vida de comunión y de santidad, hermano, pero yo tengo tantos defectos, pastor, pero yo tengo tantas cosas, yo he hecho tantas macanas en mi vida. Sí, pero la gracia de Dios es la que viene y te ayuda a vivir de manera diferente. Empezando por la sangre de Cristo siempre, porque la sangre de Cristo te limpia y la gracia de Dios viene a un corazón limpio y te empieza a transformar. De tal manera que sigues tu vida ahora en comunión con Dios. Amén. Parece que estoy solito aquí. ¿Sabe? Este mensaje es muy importante. Miren, Dios ama tanto la comunión con nosotros y voy a decir que muchas veces, no siempre, pero Dios nos hace pasar por momentos difíciles, nos disciplina,
O sea, ya el Espíritu Santo nos habló de todas maneras y nosotros no le hicimos caso. Y Dios te viene y te disciplina. Te manda una para que reacciones. Porque si no reaccionas, estás camino a la muerte y te vas a ir a la muerte. La mayoría de las disciplinas de Dios que no nos gustan a nosotros. Pero es Dios que nos ama y ama tener comunión con nosotros. Él dice, yo no te quiero así, no te quiero así indiferente, lejos. No, yo quiero tener comunión contigo y te voy a mandar una disciplina para que despiertes. Porque muchas veces nosotros nos damos cuenta de nuestros pecados cuando estamos mal. Porque cuando todo va bien, nosotros ni siquiera nos examinamos a nosotros mismos. Y creemos que porque nos va bien, entonces lo estamos haciendo todo bien delante de Dios. Y no es así. Puede ser así, ok, sí. Dice, como cualquier padre, a Dios no le encanta disciplinarnos. Dios sufre cuando nos disciplina. Pero sabe, nos ama tanto que aunque sufre cuando nos disciplina, lo va a hacer. Muchas de las pruebas, no digo que todas las pruebas vienen por esto, ni la Biblia, pero algunas pruebas por las que pasamos son porque Dios nos ha estado hablando de algo que para nosotros incluso ya es tan normal porque le apagamos a nuestra conciencia. ¿Qué otra forma tendrá Dios de hacernos ver un pecado si ya no hay conciencia? O sea, si uno no tiene conciencia, ¿cómo? Te lo va a escribir, tenemos la Biblia, tenemos los pastores, tenemos todo y seguimos en la misma. No, Dios dice, aquí tengo que venir con vara a ver si se arrepiente mi hijo, porque le conviene mi comunión, porque le conviene para su vida. Así que, no sé, yo no puedo, no le estoy diciendo que toda cosa mala que te ocurre o que toda cosa difícil de tu vida es una disciplina de este tipo. No, hay muchas cosas que pueden ser, pero una de ellas, y quiero que cuando tú estás mal y parece que Dios no me escucha, oramos y los pastores han orado y no me sano y no esto y no, ¿sabe qué? Ahí por lo menos dale una oportunidad al Espíritu Santo y dile, ¿qué puede ser, Señor? ¿Qué puede ser que me está impidiendo tener comunión contigo? Dios también usa a los profetas a veces para esto, porque ya no te puede hablar a tu conciencia, ya la apagaste. Amén. O un maestro. O un maestro profético. Hermanos, creo que, ¿por qué no podemos ver nuestra vida? Si te está yendo mal siempre estás cayendo en lo mismo, siempre tienes la misma situación, no puedes salir adelante. Quizás, ¿por qué no oras a Dios y le pides, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Dónde perdí? ¿Dónde empañé mi conciencia y mi relación contigo? Es Dios que te está queriendo auxiliar, quizás. Hermano, el problema es que si mi conciencia no se restaura, Dios no te puede hablar. No puede hablarte. Es un estado muy grave. Un estado muy grave es ese estado de una persona que Dios no le puede mostrar sus pecados. O sea, es un estado, como decían, hay enfermedades que son enfermedades terminales, ¿no ves?
enfermedades que son terminales. Eso está pasando contigo. Si Dios no te puede mostrar que estás en pecado, o si tú puedes pecar en algo que sabes que es pecado sin ningún remordimiento, ahí quiere decir estás mal. Y hermano, puedes seguir en la iglesia, puedes vivir y morirte en la iglesia, pero tú estás mal. Y solo para terminar, la sangre de Cristo, ese es un elemento de Dios, una arma poderosa de Dios que todos nosotros debemos conocer y debemos creer. La sangre de Cristo te limpia de pecado cuando tú te arrepientes y lo confiesas. Y la otra es la gracia de Dios. La segunda arma poderosa es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios hace que ese pecado que no podías dejar, la gracia de Dios te va a dar la capacidad de dejarlo. Porque recuerde, la gracia de Dios es lo que Dios tiene para fortalecernos en lo que nosotros no podemos. Amén. La gracia de Dios es tan amplia, multiforme, dice la Biblia, tan amplia, que es el arma de Dios para que tú puedas hacer su voluntad, cuando no puedes hacer su voluntad. Cuando ya no puedes, no sé, el Señor no puede orar, clama, dile, por tu gracia, ayúdame a que pueda orar. Por tu gracia, ayúdame a que pueda dejar este pecado. Por tu gracia, ayúdame a sentirme bien. Es su gracia. Hay un ejemplo, bueno, hay muchos pecados que pueden estar empañando la vida de una persona. Miren, mentir, juzgar a las personas, no perdonar o no arreglar cuando yo sé que he ofendido a alguien, no ir tras de él y decirle perdóname. Cuando hay adulterio en tu corazón, cuando estás codiciando a la esposa de otro o a otra que no es tu esposa y no estás tratando con eso. Hay pecados grandes que son fáciles de detectar. Si nosotros conocemos los pecados grandes, ¿verdad? Si tú matas a alguien, sabes que estás haciendo pecado, ¿verdad? Si tú robas, sí, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los pecados más peligrosos? Los pecados más pequeños. Por eso, el día martes estábamos viendo, Jesús dice que si tú transgredes en estos pecados muy pequeños serás llamado en el reino de los cielos. ¿Y cuáles eran esos pecados en el Sermón del Monte? No perdonar, dejar que alguien se vaya ofendido sin perseguirlo y arreglar tu relación, el adulterio en el corazón, ¿no? O sea, si tú cometes adulterio de veras, es bien clarito, ¿verdad? Y sabes que es pecado. Pero si lo estás metiendo en tu mente, en tu corazón, estás pensando en otra mujer o la mujer en otro hombre, eso es pecado y te impide la comunión con Dios. Después dice, sea tu hablar sí o no. Tener una persona, o sea, como dice, ahí dice amar incluso a tus enemigos. ¿Por qué amar a tus enemigos? Porque el amor es de Dios.
Al comienzo dijimos que Dios ama a tus enemigos. Y si tú amas a Dios, tienes que amar también hasta a tus enemigos. O sea, Dios nos ha llamado a una vida distinta, hermanos. Vamos a seguir viviendo vidas religiosas si no tratamos nuestra conciencia. Si no permitimos que Dios purifique nuestra vida de esa manera. Y si le permitimos, vamos a vivir vidas llenas, gozosas. Relaciones armónicas con las personas. Vamos a aprender a hacer el bien a todos. Hay tantas cosas que Dios va a hacer en tu vida y en la mía. Y cuando empieces a ver a Dios y oír a Dios claramente, vas a entrar en las obras de Dios. Y es muy posible que muchos milagros se realicen a través de tu vida. Porque Dios tiene todo poder. Y necesitamos su comunión. Oiga, la necesitamos, hermano. Porque cuánta gente está viviendo, no sé, trabajando duro para que los demás lo admiren. Pues, si tienes la comunión con Dios, no necesita que nadie te admire. Porque Dios ya ha llenado ese vacío que tienes. ¿Necesitas que te apruebe la gente? No, la gente siempre va a hablar mal de vos. Hay gente que habla bien, gente que habla mal, siempre. Y si tú estás falto de ese amor de Dios, si tú estás ahí necesitado, siempre vas a querer agradar a la gente. Pero si tú estás lleno de Dios, no te va a importar tanto, no te vas a ofender, más bien vas a tener una palabra buena para los que te están juzgando. Hermanos, esos pecados pequeñitos, que son los pecados de aquí adentro, de intención de tu corazón, esas cosas son las que Cristo ha venido a sacar a luz en este nuevo pacto. Él nos ama. Él tiene para nosotros, la vida cristiana debería ser una vida tan plena, una comunión tan linda. Deberíamos estar aquí todos en paz unos con otros, felices de encontrarnos. No sé, tantas cosas lindas que pasa cuando el corazón está lleno con Dios. Cuando hay una buena relación vertical, va a haber una buena relación horizontal. Pero primero tu corazón. Amén. No hay ninguno que está fuera. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros está fuera. Todos hemos sido llamados a la comunión con Dios. Todos hemos sido llamados a eso. Y Dios ha provisto todo lo necesario para que tengas comunión con Él. Ya si no quieres, eso es otra cosa. Pero lo puedes hacer. Está la puerta bien abierta. Mientras hay vida, se puede, todo se puede. Así que si no has perdonado a alguien, si tú tienes que ir a arreglar cosas con alguien, si estás juzgando, ¿sabes que por ejemplo en Romanos 13, en el versículo 5 dice: por cuál es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia? ¿Sabes que ahí habla de las autoridades? Dice que debemos someternos a toda autoridad. Y dice, después de hablar, dice, ¿no?, todo eso que no quiero, porque ya sé que es la hora, porque ya vino para decirme, ya. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros tenemos como normal deshonrar a las autoridades. Y miren lo que dice. Se lo voy a poner el 13:5. Vamos. Al último. No sé qué pasó.
No está funcionando esto. Está en Romanos 13:5. Dice, hablando después de hablar de las autoridades, dice, por lo cual es necesario estarle sujetos a las autoridades. ¿Ya? Y dice, no solamente por razón del castigo, ¿ok? Porque las autoridades tienen poder para castigarnos. Y esto me llamó la atención, sino también, dice, por causa de la conciencia. ¿Sabe qué? Si tú deshonras a las autoridades, a esa persona, a ese policía, estás ensuciando tu conciencia. Muchas esposas deshonran a su marido como sin nada. Su conciencia está mal. Muchas personas no obedecen a sus maestros, los deshonran. O sea, la autoridad es una de las cosas que más ensucia la conciencia, nuestra mala actitud hacia las autoridades. Y donde quiera que vayas hay autoridad. En la iglesia hay autoridad. En la casa hay autoridad. Los hijos que desprecian a sus padres, que deshonran a sus padres, hermanos, están ensuciando su conciencia. Por lo cual es necesario estarles sujetos a las autoridades de todo tipo. No solamente por razón del castigo, porque la autoridad viene con castigo, sino también, dice, por causa de la conciencia, porque debes proteger tu conciencia. En Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y está hablando de la conciencia. Porque de ahí mana la vida, de ahí mana tu comunión con Dios, de ahí mana tu vida espiritual, de ahí mana tu gozo con Dios. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, y pedimos que nos ayudes a ir trabajando, Señor, a permitirte trabajar en nuestra conciencia, Señor. Que podamos apreciar el valor de una conciencia limpia. Que para nosotros sea más importante tener una conciencia limpia que todas las otras cosas que podemos conseguir con una conciencia mala, con mala conciencia. Ayúdanos a valorar la comunión contigo porque es maravillosa. Quizás algunos en este lugar nunca han tenido comunión contigo. Te pido por ello, Señor, porque la comunión contigo es lo único que necesita nuestro ser, porque la felicidad está en la comunión contigo, porque es tu vida la que nos viniste a dar para tener comunión con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén.